Muy buenas noches, estimados hermanos. Damos gracias a nuestro buen Dios que nos permite una vez más poder tener este tiempo de adoración, este tiempo de comunión con Él. Y el día de hoy, como ya pudieron ver, vamos a hablar acerca o el tema es exhortaciones a una iglesia confundida. Vamos a hablar acerca de la carta a la tercera iglesia de Apocalipsis, capítulo 2. Es decir, hablaremos acerca de la iglesia de Pérgamo. Ahí vamos a estar basándonos en esta noche. Y para iniciar, voy a invitarles para que podamos ir a Dios en oración. Vamos a orar buscando la dirección de nuestro Señor. Oramos. Padre que estás en los cielos, y esta hora llegamos delante de tu presencia. Queremos pedirte, Señor, que seas tú quien nos guíes en todo lo que hemos de hacer en esta noche. Recibe, Padre, nuestra alabanza, nuestra adoración, que hemos de tributarte a ti y solo a ti, ya que reconocemos que tú eres el único digno de recibir toda gloria y toda honra. Por eso, pues, te ofrecemos todo lo que vamos a realizar en esta hora. Y te pedimos, Señor, que tú nos hables, que prepares todo nuestro ser para estar atentos a tu palabra. Guíanos y háblanos tú, Señor. En Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a continuar, hermanos, y voy a invitarles para que podamos abrir nuestros himnarios y vamos a entonar para la gloria de Dios el himno número 261. Himno 261 lleva por título Himno al Espíritu Santo. Entonamos para la gloria de Dios. Santo Espíritu, excelso paloma, inmutable ser del Trino Dios, mensajero de paz que procedes del Padre, hoy consuélanos con suave voz. Tu fragancia y llenura anhelamos, embalsama tu templo, tu altar, y la sombra feliz de tus alas de gracia nos cobija, amigos, en par. Santo Espíritu, fuego celeste, en el día de Pentecostés, cual la nube de gloria bajaste a la iglesia, como al templo de Sion otra vez. Para el nuevo cristiano eres yo, cada uno de ti tiene un don. Todo hijo de Dios, elegido es y goza ya las horas de tu salvación. Santo Espíritu, aceite bendito, cual producto del verde olivar, luminaria y calor en la tierra sagrada, donde Aarón se acercaba a adorar. Agua viva y regeneradora, santifícanos contra el mal. Somos uno en Jesús, los creyentes del mundo, por tu santo labor bautismal. Santo Espíritu, viento potente, fuente y fuerza de paz y amor, para que tú verás que consuelo nos brindas y abogas a nuestro favor. Senos luz que ilumine la Biblia, nuestros pies dirigiendo al andar.
las almas ansiosas, solo ungidos podremos triunfar. Continuamos, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer en Apocalipsis, capítulo 2, versículos 12 al 17. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12 al 17. Leemos: Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Continuamos y abrimos nuevamente nuestros escenarios y entonamos el himno número 320. Himno 320, oh Cristo mío. Cantamos para la gloria de nuestro Dios. Amigo fiel, seguro amparo, solo en ti tendré. En mis aflicciones, buen Jesús, iré a ti, y consuelo y dicha me darás, oh sí. Cristo, ven más cerca, haz perfecta en mi alma. Continuamos y vamos a tener en este momento la proclamación o la predicación de la palabra de nuestro Dios. Y como ya pudimos leer hace un momento y como ya escuchamos también, el tema que vamos a tratar en esta noche es exhortaciones a una iglesia confundida. Exhortaciones a una iglesia confundida. Ese es el tema que trataremos en esta noche. Y vamos a estar usando el pasaje que acabamos de leer de Apocalipsis,
capítulo 2, en su versículo 12 al 17. Cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, si recuerdan hace 2 estudios atrás o 2 temas atrás, hablamos acerca de Éfeso. Y cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, vimos que ellos habían aprendido, la iglesia de Éfeso había aprendido a discernir entre la verdad del error. La iglesia en Pérgamo era todo lo contrario. Era una iglesia que no había podido discernir entre la verdad y el error. Y era una iglesia que estaba confundida. La iglesia de Pérgamo estaba confundida. Se habían dejado engañar. Era una iglesia espiritualmente hablando confundida. Había tomado otros conceptos, otras filosofías que habían causado problemas en su espiritualidad o en su vida espiritual. Esa es la razón por la cual Jesucristo le dirige las palabras de exhortación. Y la palabra de exhortación para la iglesia de Pérgamo es: arrepiéntete. Arrepiéntete, le dice el Señor a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo es una de las iglesias con problemas graves. Tan graves era su situación, era su problema, que ameritan una reprimenda de parte del Señor. Y aquí tenemos que preguntarnos, ¿será que hoy nosotros también necesitamos esa reprimenda? Esa exhortación, ese jaloncito de orejas. ¿Será que hoy lo necesitamos? Veamos cómo era la ciudad de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo era muy importante y era próspera. Pérgamo en la antigüedad había sido la capital de toda Asia Menor. Allí, en esta ciudad, hubo una biblioteca muy importante en su tiempo. Y el nombre pergamino viene precisamente de ese lugar, ya que ellos habían desarrollado una técnica para fabricar ese material, el pergamino. Había templos dedicados a Atenea, que era la diosa de la sabiduría. También había un templo dedicado a Augusto, el emperador romano. Había también un templo dedicado a Esculapio, el dios de la medicina. Y especialmente a este último templo, al de Esculapio, atraía a grandes multitudes. Esto nos permite ver que era un lugar muy difícil para la predicación. Sí, el hecho de que hubiesen tantos templos en esta ciudad, y especialmente uno dedicado a Esculapio, que era el dios de la medicina, esto hacía o esto dificultaba la predicación del evangelio en ese lugar, ya que era un lugar ideológicamente complicado. Era tanta gente pensante, había inclusive, como dijimos, una gran cantidad de templos que ideológicamente, conceptualmente, era complicado predicar el evangelio. Y por haber toda esta mezcolanza de doctrinas, esta mezcolanza de cultos, por así decirlo,
se prestaba muy bien para que hubiesen confusiones y desviaciones en cuanto a la verdad del Evangelio. Esa era la situación que estaba viviendo la iglesia en Pérgamo. No era una situación tan fácil como podemos ver. Había una mezcolanza, había un sincretismo de muchas creencias, muchas doctrinas, y esto es lo que estaba produciendo en la iglesia, que hubiese confusión, que hubiese desviaciones acerca de la verdad del Evangelio. Y aquí, a esta iglesia, nuestro Señor Jesucristo se presenta delante de la iglesia de Pérgamo solamente con un título. Y el título que usa nuestro Señor Jesucristo al presentarse a la iglesia de Pérgamo es el que tiene la espada aguda de 2 filos. Así se presenta Jesús. En las otras 6 iglesias podemos ver que Jesús utiliza 2 títulos, pero aquí solamente utiliza uno. Y este título con el que Jesús se presenta es un título impresionante. En el capítulo 1, en el versículo 16 del capítulo 1, podemos ver también que Juan dijo que de la boca o de su boca salía una espada de doble filo. Y este símbolo nos hace recordar o nos lleva a las palabras de Hebreos capítulo 4, versículo 12, donde dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la palabra de Jesucristo es la palabra de Dios mismo, que destruye el pecado, que destruye la mentira. Y aquí es necesario aplicarla por las condiciones lastimosas que estaba viviendo la iglesia. Por eso, Jesús se presenta solamente con un título, el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Por qué utiliza Jesucristo este título? Recordemos que era una iglesia confundida, era una iglesia que estaba teniendo desviaciones en cuanto a la verdad del Evangelio. Recordemos que esa espada aguda de doble filo es la palabra de Dios. Y Jesús al presentarse de esta manera a la iglesia de Pérgamo le está diciendo, yo soy el que tiene la verdad y yo soy la verdad. Mi palabra es verdad. Por eso es necesario que Jesús se presente delante de su iglesia con este título. ¿Cuáles son las condiciones que tiene la iglesia? Lo que resalta primero de esta iglesia es su perseverancia en medio de un ambiente hostil. Veamos lo que dice el versículo 13. El versículo 13 dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esa era la condición de la iglesia. Una iglesia que estaba en medio de un ambiente hostil, persecución por un lado, física, inclusive había muerto un integrante de la iglesia, pero también había una persecución ideológica, una persecución de doctrina, por así decirlo, o a nivel intelectual. Destaca que se menciona el trono de Satanás.
Y muy probablemente cuando se habla aquí del trono de Satanás, se está refiriendo precisamente al altar dedicado al emperador Augusto que había allí en Pérgamo. Recordemos que el pasaje de Apocalipsis tiene como trasfondo la oposición creciente a los creyentes por medio del Imperio Romano. Entonces, por tener un lugar así, la fe cristiana estaba en oposición frontal contra el mismo imperio. Y aún así, esta iglesia había sabido retener el nombre de Jesucristo. No había negado su fe. Aquí el problema no es que negaran la fe. Ellos seguían firmes, seguían teniendo esa fe en Jesucristo. Y como dijimos hace un momento, como leímos en la Escritura, se menciona que hubo un mártir que se llamaba Antipas, del cual no sabemos absolutamente nada, solo que se menciona aquí su nombre, pero seguramente fue un varón que defendió su fe con su vida. Hay un escritor cristiano de finales del siglo II después de Cristo que se llama Tertuliano. Tertuliano escribe lo siguiente y dice: la sangre de los mártires es semilla para nuevos cristianos. Y continuamente podemos ver que es verdad. Donde alguien muere defendiendo su fe en Cristo, allí en ese lugar no se apaga el evangelio, sino que se reaviva la llama y se mantiene encendida por mucho más tiempo la fe. Y esto estaba pasando en Pérgamo. Como un ejemplo, así, los creyentes de Pérgamo se habían animado a mantenerse firmes en su fe en Cristo, a pesar de la formidable oposición que existía o que ellos estaban viviendo. Su fe la mantenían, seguían estando firmes en su fe. Pero la oposición que estaban viviendo, la persecución que estaban viviendo, ya había hecho estragos en la vida de la iglesia. Y ese estrago, esas repercusiones o ese daño que se había hecho en la vida de la iglesia era a través de la vía ideológica. Acá, en lo intelectual. Y podemos ver que hay dos pensamientos o dos ideologías que se mencionan aquí en el pasaje. Y la presencia de esas corrientes de pensamiento o de esas ideologías que estaban totalmente equivocadas, de estas doctrinas falsas, fue la razón del enérgico reproche de Jesucristo contra esta iglesia. Veamos cuáles eran esas corrientes de pensamientos o esas corrientes ideológicas que estaban causando mucho daño dentro de la iglesia. Más daño que ser despojados de su tierra, más daño que ser inclusive martirizados o muertos por la fe. Era un daño mucho más grande. Y podemos ver esa primer corriente de pensamiento en el versículo 14 del pasaje que leímos de Apocalipsis capítulo 2. Dice el versículo 14: tengo contra ti pocas cosas. Primero, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam o Balaam, que enseñó o enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Balaam es un personaje que aparece en los capítulos 22 al 24 del libro de Números. Y Balaam es un falso profeta de Moab,
que aunque fue usado por Dios para bendecir verbalmente a Israel, este falso profeta también enseñó a Balac, el rey de Moab, a confundir a los israelitas a través de rituales perversos, a través de rendir culto a otro Dios. Y es allí el primer reproche que Dios le hace a la iglesia de Pérgamo. Tienes ahí a los que siguen esta doctrina. Allí estaban, en la iglesia de Pérgamo. Y muy posiblemente estaban enseñando a los cristianos a evitar la persecución, a evitar inclusive el martirio, justificando que los creyentes podían participar de los rituales que les exigía el imperio. Y así, no ser rechazados, no ser enjuiciados, no ser muertos. Y esta es una manera de suavizar la exigencia del Evangelio. Es una manera de relajar el Evangelio para así poder acomodarnos en la sociedad, poder camuflajearnos con la sociedad y evitar ser perseguidos, evitar ser criticados, evitar todo aquello que pueda causar problemas a nuestra vida. Y esto, actuar de esta manera, tener ese pensamiento, es algo que está en oposición al mensaje de Dios. Está en oposición a la palabra de Dios. Muchas veces queremos ser como Vicente. ¿A dónde va Vicente? A dónde va la gente. Para no tener problemas, para llevarnos la Dalai, pues ahí la vamos campechaneando, nos vamos ajustando a lo que el mundo nos marca, pues para llevar la fiesta en paz, poder conseguir esto, poder conseguir lo otro, y ahí nos la vamos llevando. Pero ¿qué dice la Biblia? Si vamos a la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, nos dice la palabra del Señor. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Y escuche bien, dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que no suavicemos las exigencias del Evangelio. Seamos leales a Cristo. Aunque tengamos que ser rechazados, aunque tengamos inclusive que dar nuestra vida por Él. Dice la Biblia también, ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo si al final pierde su alma? Si la queremos llevar ahí campechaneada, cuidado, porque no podemos prenderle una vela a Dios y una vela a Satanás. Cuidado. Podemos tal vez estar siendo confundidos por ese pensamiento. No pasa nada. Hazle como todos los demás. En el versículo 15 está la segunda corriente de pensamiento o de ideologías que están provocando problemas dentro de la iglesia y que es una persecución también. Está en el versículo 15. En el versículo 15 se mencionan a los nicolaitas. No sabemos quiénes eran o de dónde vienen los nicolaitas, ¿no? Algunos hablan de un tal Nicolás que la fundó, pero no se sabe exactamente. Pero en el versículo 15, los nicolaitas son mencionados también en la iglesia de Éfeso, donde fueron rechazados.
Pero al parecer, en la iglesia de Pérgamo, los toleraban. No pasa nada, aquí están, aquí vamos a tenerlo. Y algunos dirán, es que es mejor tener al enemigo cerca que lejos. No. Y eso estaba causando problemas en toda la iglesia, porque ahí nos estaban tolerando. No se sabe cuál era en realidad la identidad de esta secta, pero algunos suponen que era un tipo de secta judaizante, que promovían que los cristianos no judíos practicaran todos los rituales judíos, que se circuncidaran como los judíos. Y el propósito de esta enseñanza era también que los cristianos no fueran rechazados. Que los cristianos no fueran rechazados por los judíos, tratando de amoldarse a los judíos. Si se hacían judíos, dejarían de tener persecución por las autoridades romanas y segundo, por la religión judía. No iban a ser perseguidos. Recordemos que la religión judía se consideraba una religión lícita, permitida, pero la religión cristiana no era lícita, era una religión que no contaba con el permiso del imperio. Por eso, los cristianos eran perseguidos. Así que, con este engaño, se promueve o se promovía que los cristianos no sean rechazados por la sociedad en la que viven. En otras palabras, los nicolaitas también están promoviendo amoldarse para evitar la persecución. Los nicolaitas invitaban, promovían a la iglesia que se amoldaran para evitar la persecución. Por esta causa, estas dos doctrinas eran atractivas para algunos que querían seguir viviendo su fe, pero no querían privarse de los deleites del mundo. Ahí le iban campechaneando. Pero, estimados hermanos, el mensaje de Jesucristo es contundente. Allá en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice el Señor Jesucristo: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La iglesia seguía teniendo su fe, seguían siendo firmes, pero estaban rebajando el evangelio y estaban haciendo un sincretismo, una mezcla con los pensamientos de los nicolaitas, con los que estaban ahí en la iglesia diciéndoles, compórtate como los demás, mira, para que no tengas problemas. Y eso estaba causando un problema tremendo dentro de la misma iglesia. Por eso el mensaje de nuestro Señor Jesucristo es claro y es contundente. No debemos amar al mundo. Si bien es cierto, estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Es cierto, necesitamos las cosas que hay en el mundo. Sí, necesitas un trabajo, necesitas el dinero, necesitas una casa, necesitas un carro. Sí, pero no debe de ser esa nuestra prioridad. Nuestra prioridad debe de ser glorificar, adorar a Dios. Como lo decíamos el domingo, que el centro de nuestra adoración sea Dios. Y adoración, hablamos de toda nuestra vida. Dios y Jesucristo a través de Juan, en esta porción bíblica, nos hace o nos da advertencias, pero también nos da promesas, así como lo hizo con la iglesia de Pérgamo. Jesús advierte a la iglesia, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no,
vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepiéntete. Y aquí, hermanos, la advertencia va en dos sentidos. Primero, a la iglesia en general, a todos los que somos parte de la iglesia del Señor. Si estamos escuchando, si nos están endulzando el oído con una doctrina falsa, primero, tenemos que arrepentirnos, reconocer que nos está gustando esa doctrina que nos están susurrando al oído, que nos están enamorando aquí en el oído, reconocerla y pedir perdón, arrepentirnos. Eso es para la iglesia en general, arrepentirnos, volvernos a la verdad bíblica. Lo segundo, esa advertencia va dirigida al liderazgo de la iglesia. El liderazgo de la iglesia debe prestar atención a las doctrinas que se están predicando en la iglesia. Puede ser que haya algún hermano que predique muy bien, que predique de forma excelente, que tenga buena elocuencia y que atraiga mucho a las personas, tal vez a los adultos, tal vez a los jóvenes, que los atraiga, que tenga carisma, pero cuidado si su doctrina es falsa. Si está enseñando cosas que no van de acorde a la voluntad de Dios. Por muy hermoso que sea, por muy bonito que se escuche, dice el Señor que no debemos tolerarlas. Y es allí donde Dios le habla al liderazgo de la iglesia. Los líderes somos responsables de lo que se predica. Y tenemos que analizar qué es lo que se está predicando. Así que el llamado sí es para toda la iglesia en general, pero también es hacia el liderazgo de la iglesia. Tenemos que estar atentos, tenemos que prestar atención. ¿Qué se enseña? ¿Qué se predica? ¿Qué doctrina se está predicando? Y si son falsas, dice el Señor, no debemos tolerarlas. Y el arrepentirnos significa cambiar de rumbo. Cambiar de rumbo, eso es arrepentirse. Y la estrategia que Dios nos da es que usemos la espada que Él tiene. Esta espada de doble filo que sale de su boca, la cual es la palabra de Dios, la Escritura. Así como Pablo le dice a Timoteo, allá en 2 Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios, en primer lugar, aprobado. Segundo, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y tercero, que usa bien la palabra de verdad. Repetimos, es para la iglesia en general, pero también para el liderazgo. No puede haber un liderazgo o un líder que no sea aprobado. No puede haber un líder que se avergüence. Y tercero, no puede haber líder que no use la palabra de verdad. Tú, estimado hermano, que eres líder, tienes que ser diligente, tienes que prepararte, tienes que saber usar la palabra de verdad. Si tú usas bien la Biblia, lo demás se da. Si tú usas la Biblia y tú predicas la verdad, no tendrás de qué avergonzarte y serás aprobado por Dios. Pero si no sabes usar la palabra de verdad, cuidado.
Así que todo líder de la iglesia debe saber usar la palabra de verdad para saber cuándo una doctrina es falsa y cuándo una doctrina debe ser quitada. Nosotros también somos llamados a conocer y a usar adecuadamente la Escritura para corregir nuestra vida, para fortalecer nuestra fe y nuestra lealtad absoluta a Jesucristo. Recordemos que nuestro Señor nos va a defender de todo mal y nos va a sostener aún ante los engaños de Satanás mismo, y de sus amenazas. En el versículo 17 está la promesa. En el verso 17 de este pasaje que leímos está la promesa. Y la promesa es: le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Jesucristo promete darnos a los vencedores, a los que quitan toda doctrina falsa, mantienen su fe, íntegra su lealtad y quitan las doctrinas falsas, promete dar el maná escondido. Y el maná escondido es un símbolo de la palabra de Dios. Y también promete darnos una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Esto se refiere, hermanos, a la nueva identidad que tenemos en Cristo. Él nos da un nombre nuevo. Somos una nueva creación en Cristo. Esa es la promesa que el Señor nos da. Si nosotros mantenemos no solamente nuestra fe, sino nuestra lealtad, sabemos discernir y quitar lo que no viene de parte de Dios. Amados hermanos, no comprometamos nuestra identidad, no comprometamos nuestra lealtad a Cristo con cosas que este mundo puede ofrecernos. No hay nada que pueda igualarse a eso, a la identidad que Dios te ha dado como nueva criatura. Tu lealtad, no hay nada que pueda compararse con ser leal a Cristo. Así que recordemos que Dios nos está exhortando para que no seamos una iglesia confundida, que cerremos nuestros oídos a esas doctrinas falsas que pueden ser muy atractivas, que pueden ser muy bonitas, pero que al final no son verdad y que nos van a llevar a confundirnos y a desviarnos de nuestra fidelidad a Cristo. Dios quiere una iglesia que conozca la verdad del Evangelio. Así que, estimados hermanos, debemos nosotros de mantener esa comunión con el Señor, mantener nuestra integridad para con Él. Y entonces, cuando le conozcamos, mantengamos nuestra comunión con Él, entonces podremos mantener nuestra lealtad y nuestra integridad para con nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a continuar y abrimos nuevamente nuestros himnarios y vamos a entonar el himno número 279. Himno 279, Él vino a mi corazón. Entonamos para la gloria de nuestro Dios.
Cuán glorioso es el cambio pero de mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, no solo encontré confusión. Mis errores pasados Jesús los borró, cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Ni una sombra de duda oscurece su amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor, cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Vamos a continuar, hermanos, y vamos a tener en este momento la oración de intercesión. Y pues también tendremos ya la oración final para ir concluyendo con nuestra actividad en este día. Así que si usted tiene algún motivo de oración, le invitamos para que pueda compartirlo con nosotros. Lo agregaremos a nuestro boletín y durante toda la semana estaremos orando a nuestro Dios. Así que si usted tiene algún motivo, le invitamos para que lo comparta con nosotros. Vamos a revisar los comentarios, veamos si hay algún motivo de oración y aprovechamos para enviar saludos a los 29 hermanos que están conectados, están siguiendo la transmisión en esta noche. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Veamos si hay algún motivo de oración. Veamos. Bueno, nuestra hermana Mari Solís nos pide que oremos por nuestro hermano anciano de iglesia Williams de Dios, ya que está delicado de salud. Nuestro hermano Williams de Dios. Oramos por él. Vamos a orar. No hay ningún otro motivo de oración. Antes de concluir, volveremos a revisar si hay algún motivo de oración para incluirlo en nuestro boletín. Les invito pues a que oremos. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, llegamos delante del trono de tu gracia. Queremos pedirte, Padre eterno, por todos y cada uno de los que están pasando por momentos difíciles debido a la enfermedad. Queremos pedirte por nuestro hermano, tu siervo, el pastor Gamaliel Asensio Juárez, que tú sigas obrando, Señor, en su vida. Gracias porque tú estás haciendo esa obra de sanidad y de restauración en su cuerpo, y tú, Padre eterno, lo seguirás teniendo en tu mano, y seguirás haciendo, Señor, esa obra de restauración en su vida. Padre, también quiero poner en tus manos la vida de mi madre. Tú sabes, Señor, que en estos días ha estado sintiéndose delicada de salud. Te suplico, pues, que seas tú con ella, Señor, traiga sanidad a su cuerpo. Quiero pedirte también por el nieto de la señora Petrona Almeida, que tú obres, Señor, en la vida de su nieto.
Trae sanidad, trae restauración a su cuerpo. Te rogamos por la misionera Socorro Alejandro también, Padre eterno, que tú sigas haciendo tu obra en su vida conforme a tu voluntad. Te rogamos por Lidia León y Juan Almeida, que están pasando momentos difíciles de enfermedad. Te suplicamos, Señor, que tú obres en ellos, Señor. Te rogamos por Adrián Izquierdo y Sergio Rodríguez, que tú sigas haciendo tu obra, Señor, en ellos. Por Mercedes Sánchez, por Gustavo Izquierdo, también te rogamos, Señor, que hagas tu obra y traigas sanidad, traigas restauración. Te rogamos por nuestra hermana Marcelina Marín García, que sigas haciendo, Señor, tu obra en su vida, en su cuerpo, Señor, traigas restauración. Te ruego por el anciano Williams de Dios, Señor, que está pasando momentos difíciles debido a la enfermedad. Derrama de tu bálsamo sanador sobre su cuerpo. Te rogamos también, Padre eterno, por Seín González, ya que se encuentra internado, Señor. Es cuñado de nuestro hermano Salomón Arias. Te rogamos, pues, que tú seas con él y hagas, Señor Dios, tu obra en su vida. Allá donde se encuentra, Señor, hospitalizado, pongas tú tu mano poderosa sobre su cuerpo y obres, Señor, sanidad, obres restauración. De igual manera, Padre, te ruego por mi hermano Nacarne, por Porfirio Leos, que tú obres, Señor, en él. Él también está contagiado de COVID. Te suplico, pues, Señor, que hagas tu obra de sanidad, tu obra de restauración en su cuerpo, Señor, y seas tú su médico. Clamamos, pues, Padre eterno, a ti, porque tú eres el único que tiene el poder, que tiene la autoridad para obrar sanidades. Y confiamos, Señor, de que tú harás la obra. Si tú has de usar, Señor, a la ciencia médica, si has de utilizar los medicamentos para obrar sanidad, te rogamos, pues, que hagas tú, Señor, tu obra. Si lo vas a hacer sin la intervención de los médicos, sin la intervención, Señor, de los medicamentos, de igual manera te suplicamos, Señor, que hagas tu obra, Señor, en la vida de cada uno de los que están pasando momentos difíciles por la enfermedad. Padre, hemos llegado a la parte final de este orden de culto, de esta transmisión. Te suplicamos que tú, Señor Dios, nos des un sueño de descanso, un sueño reparador de nuestras fuerzas, un descanso, Señor, sin sobresalto. Obra, pues, en cada uno de nosotros, que podamos descansar, Señor, sin ningún temor. Como dice el salmista, que podamos acostarnos en paz, sabiendo, Señor, que tú nos haces vivir confiado. Bendice a tu pueblo, bendice a cada familia, Señor, aquí representada. En tus manos quedamos, Padre, porque solo allí podemos estar seguros. En Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Nos vemos, si el Señor lo permite, el día de mañana miércoles. Estaremos transmitiendo a las 8 de la noche y estaremos hablando de la siguiente iglesia, la iglesia número 4, que es Tiatira. Así que ese será el tema del día de mañana. Les invitamos para que nos acompañen. 8 de la noche estaremos dando inicio a la transmisión. Dios me los bendiga. Nos despedimos y vamos a despedirnos, hermanos, con un canto más. Y con este canto concluimos nuestra transmisión. El himno número 281. Ahora soy de Cristo. Cristo tan solo pudo amarme, nada podrá de él separarme, pues con su sangre me redimió. Ahora soy de
dulce rebozo de pleno gozo. Dios me liberta, tú me repuso, pues con su sangre me